y, ay, permítanme. Y precisamente este crecimiento puede llegar a ser invasivo y pues obviamente invadir estructuras que son adyacentes. Entonces, como vemos ahí en esta imagen, aquí, entonces esto correspondería precisamente al endocervix, y aquí es donde también puede haber el crecimiento, y en esta parte que recubre el cuello, ¿cómo se llama? El cuello uterino, pero pues ya de manera externa, también puede haber un crecimiento y pues ese sería como tal el exocervix. Bueno, entonces nada más aquí, esta imagen es precisamente solamente para recordar que el cuello uterino pues es la parte sí, del útero que nosotros vamos a observar como una protrusión precisamente en la vagina cuando hacemos la inspección. Y pues precisamente aquí, en esta imagen de la izquierda, vemos que esta parte corresponde a la parte, hagan de cuenta que esta parte es el orificio cervical externo. Entonces, este tejido que recubre toda esta porción, que también recubre precisamente ¿cómo se llama? Las paredes de la vagina, es llamado exocervix. Lo podemos encontrar con otro nombre que es el ectocervix, y pues precisamente es un epitelio escamoso estratificado, no es queratinizado, y precisamente como les comentaba, pues es continuo, ¿no? O sea, se continúa el recubrimiento del cuello con las paredes de la vagina, y se dice que este epitelio tiene un pequeño potencial neoplásico. Y por otra parte, en la parte interna, que sería más de este lado, que sería más aquí arriba, estaría el orificio cervical interno. Entonces, si nos vamos hacia la cavidad uterina, pues precisamente todo esto que recubres es lo que se denomina endocervix y está formado por epitelio cilíndrico simple. Al igual que el exocervix, este también tiene un pequeño potencial neoplásico, realmente no es mucho. Y bueno, ambas configuraciones, es decir, el epitelio simple cilíndrico que corresponde al endocervix y el estratificado plano que corresponde al exocervix, perdón, se van a unir aquí en esta zona. Entonces se van a unir y van a dar origen a una unión que se denomina unión escamocolumnar, perdón, o también la podemos encontrar como escamocilíndrica. Entonces, en esta unión es donde se ubica, bueno, esta unión se va a ubicar, perdón, en diferentes posiciones. Esta ubicación va a estar en función precisamente vamos, a lo largo de la vida de la mujer se va a ir modificando por influencia hormonal. Entonces, esta unión de transición es una zona de transformación precisamente de un tipo de epitelio hacia otro tipo de epitelio. Y es en esta zona donde existe un gran potencial neoplásico. Entonces, esta es como la zona, vamos a decir, como de más cuidado. Ahora, como les comenté, esta zona de transición se va a ubicar en diferente, vamos a decir, en diferente nivel o a diferente nivel en función de la etapa reproductiva de la mujer. En las mujeres que están en una etapa reproductiva, esta unión escamocolumnar se va a ubicar o se va a mover más hacia afuera, es decir, va a estar más expuesto hacia la vagina. Entonces, esto, como les comento, es debido precisamente a una influencia hormonal y es aquí donde esta zona de transición va a estar más expuesta precisamente al pH vaginal y va a provocar más irritación de tipo mecánico y, ¿cómo se llama? A partir de esta zona, como les comenté, pues es una zona donde existe mayor probabilidad de un potencial neoplásico. Y se dice que en las mujeres que están en etapa reproductiva, al tener esta zona de transición más expuesto hacia la vagina, los tumores tienden a crecer más hacia afuera. A este crecimiento es lo que se le denomina un crecimiento exofítico. Caso contrario, en las mujeres que esta zona de transición va a estar ubicado más hacia al conducto, ¿cómo se llama? Cervical, hacia la cavidad, perdón, de la matriz. Y el tumor va a tener una tendencia a crecer hacia adentro y es lo que se denomina un crecimiento endofítico. Entonces es lo que nos muestra precisamente esta imagen
Y aquí ya se ve como más en vivo, ¿no? Realmente cómo se ve cada uno de los elementos que les acabo de mencionar, como el exocervix, el endocervix, la unión escamocolumnar. Y pues de esta diapositiva, creo que sí, sería todo de esta diapositiva. Y bueno, vamos con respecto a la epidemiología. Y se dice que el cáncer de cervix es la segunda, o el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, de hecho a nivel mundial, pero pues hacemos más énfasis aquí en México, y se ubica solamente por debajo del cáncer de mama. Entonces, esta patología va a afectar más a mujeres que que presentan una desventaja económica, es decir, pues tiene algún tipo de carencia monetaria. También se habla que tiene alguna desventaja social y cultural. Esto está relacionado precisamente a lo mejor a que debido a que tiene estos bajos recursos culturales, sociales, por ejemplo, atención médica, pues realmente esto expone más a la mujer a que tenga menos seguimiento, menos, ¿cómo decir? Pues sí, algún tipo de estudios, ¿no? Que puedan llegar a detectar esta patología de manera oportuna y pues precisamente, pues nosotros en México, como somos un país precisamente en vías de desarrollo, pues gran parte de las mujeres pues están con estas carencias, ¿no? Puede ser económica, social y cultural. Y precisamente en función de eso, se dice que en los países que están en vías de desarrollo, las mujeres, o vamos a decir, del total de cánceres de cervix a nivel mundial, el 85% se va a ubicar precisamente en estos países, en países en vías de desarrollo. Y lamentablemente, de ese 85%, el 75% se va a detectar cuando el cáncer de cervix ya está en etapa avanzada. Caso contrario, por ejemplo, en los países que ya están desarrollados, el 75% de los cánceres van a ser detectados, pero de manera oportuna. Entonces, esto se puede traducir como como un hallazgo temprano esto nos va a permitir pues dar un tratamiento tan oportuno y pues puede tener una mayor probabilidad de curación la paciente. Entonces, la distribución de casos de cáncer de cuello uterino se observa un incremento con la frecuencia a partir de los 35 años. Entonces, a partir de los 35 años, la frecuencia va a aumentar y específicamente el grupo de edad que va de los 50 a los 59 años es el grupo de edad en el que más se ha observado frecuencia de cáncer cervicouterino. Y bueno, con respecto a los factores de riesgo, tenemos diferentes factores de riesgo. Va a haber uno que va a ser pues, el de mayor importancia, pero vamos a empezar primero con los que tenemos aquí del lado izquierdo. Y nos habla que un factor de riesgo es el inicio precoz de las relaciones sexuales. Se dice que antes de los 18, 19 años es la edad que te puede poner en riesgo, en este caso, por ejemplo, en las mujeres, de, este, de, de desarrollar cáncer de cervix. Y la promiscuidad, esta se refiere tanto para la mujer como para el hombre. En el caso del hombre, pues precisamente al tener múltiples parejas sexuales, tiene un mayor riesgo ¿cómo se llama?, de contraer el virus del papiloma humano, que es el factor de mayor importancia que vamos a ver más adelante. Y pues al adquirirlo, obviamente, pues puede contagiar a sus diferentes parejas sexuales. Otro factor de riesgo importante es la inmunosupresión o la inmunodepresión. Y esta puede ser ya sea por tratamiento médico que se le esté dando a la paciente o por algún tipo de enfermedad, ya sea, por ejemplo, SIDA, ¿no? Entonces, esta inmunosupresión, pues como sabemos, el sistema inmunológico, pues es un elemento importante para la defensa tanto de patógenos externos como también para defendernos de cierto tipo de células que pueden ser cancerígenas. Entonces, al haber inmunosupresión, pues esto da pie a que puedan crecer de manera, como decir, no controlada ¿cómo se llama? Las células que estén modificadas y que puedan dar origen a una neoplasia. Otro factor muy importante es el tabaquismo. Entonces, se dice que existen dos sustancias del tabaco que son las que se encuentran mayormente asociadas como factor de riesgo para desarrollar cáncer de cervix, que es la nicotina y la cotinina. Entonces, serían los dos elementos más importantes. En el caso de los anticonceptivos hormonales, se dice que usar, o la mujer que usa más de 5 años,
tiene una relación importante con el desarrollo de cáncer de cervix. Y aquí hay sí, pues una sustancia que se ocupaba más o menos en los años de 1940, que fue cuando la descubrieron, eh, que es el dietilestilbestrol. Y esta sustancia al inicio pues salió obviamente como un método o una sustancia ¿cómo se llama? Como anticonceptivo, pues. Entonces se observó que esta sustancia estaba relacionada con el desarrollo de cáncer de cervix. Entonces, esta sustancia se ocupó más o menos en el periodo de 1940 a 1970 y pues debido a esta relación que existió entre esta sustancia, pues con el cáncer de cervix, perdón, pues lo que hicieron pues fue retirarla del mercado, ¿no? Porque comprobaron precisamente esa relación que existía. Otro factor muy importante pues es la multiparidad. Y como les comentaba, el factor más importante para poder desarrollar cáncer de cervix pues es el virus del papiloma humano. Y pues el virus del papiloma humano, pues es un virus de DNA de doble cadena y se van a identificar actualmente, se sabe que existen más de 100 tipos de virus del papiloma humano. Los tipos más oncogénicos del virus son el tipo 16 y 18, ya que se menciona, también depende de la referencia que se revise, que estos dos tipos son responsables de más o menos el 95% de casos de cáncer de cervix. Hubo ciertas referencias que incluso vi o leí que era el responsable más o menos del 97-98% de los casos, ¿no? Entonces, el virus del papiloma humano precisamente lo que sucede es que se asocia a lesiones intraepiteliales escamosas. Y al existir precisamente estas lesiones, da una mayor probabilidad de que se desarrolle cáncer de cervix. Entonces es como la relación que se tiene con el BPH. Ahora, en la mayoría de los casos, el periodo entre la infección por el virus del papiloma humano y la displasia y después el carcinoma deben pasar como años o décadas. Entonces es un periodo muy largo entre la infección y la aparición del carcinoma. Entonces, precisamente este tiempo que existe entre infección y la aparición del carcinoma, pues va a ofrecer una oportunidad para poder detectar de manera temprana ¿cómo se llama? Las lesiones y con ello pues dar un tratamiento oportuno a la mujer y pues poder dar un tratamiento o evitar que esas lesiones vayan a evolucionar a cáncer de cervix, ¿no? Entonces, a partir de esto, se dice que el cáncer de cervix es un cáncer 100% prevenible. Obviamente, siempre y cuando se dé el seguimiento adecuado, se detecte de manera oportuna, pero como les comento, pues son años de evolución, entonces técnicamente no tendría como que, pues, por qué pasarse, ¿no? Por desapercibido. Y bueno, esto sería de factores de riesgo. Entonces, pues al tener nosotros también factores de riesgo, podemos hablar que también existen cierto tipo de factores protectores. Obviamente están en relación o tienen mucha relación con los factores de riesgo. El primero, por ejemplo, puede ser el abandonar el tabaco en caso de que la mujer sea o le guste fumar, pues un factor protector para cáncer de cervix, perdón, es pues abandonar el tabaco. Otro factor protector es el uso de preservativo. También tenemos que la vacunación contra VPH es un factor importante protector. Y nuestra compañera Alejandra nos había comentado pues un poco más de lo de la vacuna, nada más como repaso. Recordemos que son dos tipos, una que es bivalente, que contiene precisamente los tipos 16 y 18, y la tetravalente que tiene el 6, el 11, el 16 y el 18. Y pues son de 3 dosis, ¿no? Si aplica una dosis inicial, a los 2 meses se aplica la segunda y a los 6 meses se aplicaría la tercera. Otro factor relacionado con la protección contra cáncer de cervix es evitar las relaciones sexuales. Pues a lo mejor ese es un punto pues un poco difícil de cumplir, pero lo mencionan como un factor protector. Y también otro es el cribado regular para detección de VPH. Como les comento, pues al poder detectar de manera oportuna la infección con VPH, pues nos dará también la oportunidad
dar un tratamiento pues adecuado y evitar, ¿no? Las lesiones que se encuentran asociadas con este virus y que pues más adelante se pueden desarrollar o pueden dar pie a desarrollar cáncer de cervix. Bueno, son los tipos histológicos. Bueno, con respecto a los tipos histológicos, la Organización Mundial reconoce dos tipos histológicos principales del cáncer de cervix. Tenemos al más, como decir, pues sí, al más importante o el de mayor frecuencia, que va a ser el carcinoma de células escamosas, y va a representar precisamente el 75% de los casos. Este carcinoma de células escamosas, a su vez, se va, vamos a decir, a subclasificar en dos tipos. El tipo queratinizado, y este puede estar bien, sí, este tipo puede estar bien diferenciado o moderadamente diferenciado. Y por otro lado, tenemos también los no queratinizados, y llamados eh, también, bueno, es otro nombre que se les da. Se les llama también pobremente diferenciados. Y estas están constituidas por células grandes o pequeñas. En el caso del queratinizado solamente presenta células grandes. Después tenemos otro de menor frecuencia, que es el adenocarcinoma cervical. Y este va a representar más o menos del 15 al 25% de los casos de cáncer de cervix. Y este se menciona que es el más común o el más común de esta categoría es el adenocarcinoma mucinoso. Entonces ese es el más común de esta categoría. Y tenemos después el adenoma escamoso y los tumores neuroendocrinos, que van a representar más o menos del 3 al 5%. Realmente pues ya son muy poquitos, ¿no? Entonces es con respecto a los tipos histológicos de acuerdo a la OMS. Y bueno, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Como les comento, pues al inicio aquí es pues el inicio de los síntomas. A veces no, vamos, hay mujeres que pueden estar desarrollando cáncer de cervix y no presentan síntomas. Entonces se dice que incluso en el estadio 1A, que vamos a ver más adelante, incluso en mujeres que ya están en ese estadio, no presentan ningún tipo de sintomatología. Entonces, eso pues también da pie a que no se detecte de manera oportuna, sumado a lo mejor que también la mujer no esté haciendo sus chequeos, ¿no? Constantes para poder estar identificando incluso a lo mejor una infección por VPH y pues se pueda dar tratamiento. Pero bueno, cuando el cuadro clínico ya comienza a manifestarse, se habla que gran parte de ello se manifiesta cuando ya se encuentra el cáncer de cervix en etapas pues más avanzadas. Entonces, la mujer puede presentar, puede presentar metrorragia, puede presentar coitorragia, flujo que es fétido, es maloliente. eh, También puede presentar dolor pélvico. En estos tres que les voy a decir, se dice que es en una etapa que ya está muy avanzado realmente, ¿no? Lo que dice la referencia. Entonces, el dolor pélvico es uno de los ¿cómo se llama? De los elementos que encontramos en cáncer de cervix ya avanzado. Puede presentar también disuria y linfedema. Entonces, serían el cuadro clínico característico y que nos podría hacer sospechar precisamente de cáncer de cervix. Con respecto al diagnóstico, pues la idea es que el diagnóstico pues sea precoz, ¿no? Para que podamos dar un tratamiento que sea oportuno, pero como les comenté hace un momento, el cuadro clínico pues en etapas tempranas puede estar presente más bien no está presente en gran parte de los casos. Entonces eso también dificulta pues tener un diagnóstico oportuno. Pero sin embargo, existen métodos que son muy importantes y de gran ayuda para que el diagnóstico pueda ser temprano. Y de hecho, lo mencionan que la utilización sistemática de estos, de esta esquemita que ahorita vamos a revisar, su utilización sistemática nos ayuda a poder detectar de manera oportuna algún tipo de cambio ¿cómo se llama? En el cervix y pues dar un tratamiento que sea adecuado y oportuno, ¿no? En el primero vamos a tener que se debe de realizar estudios de citología cervical. Entonces este es un método pues muy importante, ya que a partir de él se pueden hacer pesquisas
de cáncer de cervix, es decir, empezar a detectar a mujeres que tengan algún cambio en su epitelio y empezar pues a ver, ¿no? Realmente darle seguimiento y detectar y dar tratamiento y que no desarrolle un cáncer de cervix. El IMSS recomienda realizarlo a partir de los 25 años en toda mujer que ha tenido ya relaciones sexuales y se va a dejar de realizar ya esta citología cervical a los 64 años. Entonces, pues es un periodo de 25 a 64 años. Ahora, en la citología cervicovaginal se va a realizar 2 años seguidos, vamos a ver como viene ahí en la diapositiva, se realiza 2 años seguidos. Si en esos 2 años seguidos sale normal el resultado, entonces ya se realizaría cada 3 años. Entonces es lo que indica ¿cómo se llama? La guía de práctica con respecto a la citología cervicovaginal. Después tenemos otro método que es la colposcopía y en esta técnica se hace uso de un sistema óptico que va a proporcionar una visión, le denominan estereoscópica y aumentada del cérvix del útero y pues con ello podemos realmente pues ver si hay algún tipo de lesión en el cérvix, ¿no? Hay otra prueba que es la prueba de Schiller o Schiller y pues aquí lo que se realiza es que se va a impregnar el cuello con una solución que es el Lugol y el principio de esta prueba radica en que la reacción o el Lugol, como tiene yodo, va a reaccionar con el glucógeno que tienen las células normales del epitelio, del epitelio del cuello uterino. Entonces, cuando es normal este epitelio, este es el cuello del cervix, bueno, el cervix, mejor dicho, se va a, vamos a decir, como a pintar de un color caoba. Y entonces esa tinción va a ser pareja cuando el epitelio es normal. Pero cuando no es normal, que creo que sí, lo tengo, ándale, ahí está. Cuando no es normal, va a presentar, bueno, aquí lo ve. Cuando no es normal, entonces se va a observar precisamente que no se tiñe de manera uniforme el cuello uterino. Diferente, por ejemplo, cuando es negativa. Aquí estamos viendo que pues tiene una tinción muy pareja, ¿no? Todo el cervix. Entonces, eso es con lo que respecta a la prueba de Schiller. También tenemos la biopsia y pues este es un método de confirmación, ya que da el diagnóstico como tal ya de certeza de cáncer de cervix. Y esta se realiza ya sea en consulta de patología y la muestra se va a tomar se le llama ponche, realmente estuve buscando, pero no encontré bien a qué le denominaban ponche. Y otro servicio que puede tomar la muestra o la biopsia es cirugía, y esta se dice que es por conización o por amputación del cuello uterino. Con respecto a la conización, es un método para toma de biopsia e incluso se habla que este método también puede ser ya un procedimiento terapéutico cuando se identifican lesiones tempranas en el cérvix, pero eso que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también tenemos el examen clínico donde vamos a realizar precisamente tacto y ahí lo que nosotros vamos a sentir es un pequeño nódulo que puede tener incluso pequeñas ulceraciones, pero como estamos haciendo el tacto, pues lo podemos nosotros identificar como un nódulo, ¿no? En el cuello uterino. También podemos hacer el examen por especuloscopía, y se va a observar nódulos, ya sea que presenten o no presenten ulceraciones, o también se puede observar como una tumoración en forma de coliflor, lo refieren, ¿no? Entonces, esta tumoración en forma de coliflor, pues obviamente va a ser visible cuando el tumor pues ya esté un poco más grande, ¿no? Tengo mayor crecimiento. Y también podemos incluso ver algunas zonas de necrosis, que podría ser otro de los elementos que podemos encontrar mediante la especuloscopía. Y también podemos realizar la exploración de áreas ganglionares, perdón, y pues obviamente al encontrar ganglios inflamados, pues podemos también sospechar, ¿no? Y otro es el tacto rectal,
Estuve buscando pues realmente por qué el tacto rectal, pero pues yo creo que tiene que estar o tiene que ver con el hecho de que puedes llegar a palpar a lo mejor el fondo, el saco de Douglas, ¿no? Entonces ahí a lo mejor puedes encontrar algún tipo de, o sentir, mejor dicho, algún tipo de abultamiento. Entonces eso es con lo que respecta al diagnóstico. Y, perdón, esta parte se me pasaba. Esto es lo que le llaman la conización. Como vemos, pues aquí está como la lesión que se presenta en el cuello del cérvix y se realiza una, ¿cómo se llama? Pues sí, se retira precisamente la zona dañada o la zona que tiene la lesión con este instrumento que ahorita no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó su nombre, pero la idea es que surge una muestra en forma de cono, precisamente por eso se le llama conización. Y, y bueno, ese es el diagnóstico. Después vamos con la estadificación y el pronóstico. Y bueno, aquí en la estadificación y el pronóstico, para poder realizarlo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, también llamada FIGO, reunió información de pues, los diferentes estudios clínicos que se realizaron. Puede ser también incluso estudios histopatológicos, eh, también a nivel clínico. Entonces estuvieron como recaudando esa información para poder diferenciar los diferentes estados del cáncer de cervix y precisamente pues sale este estadiaje que vemos aquí en la pantalla. Ahora, eh, un dato importante de este estadiaje o la relevancia que tiene este estadiaje es que va a determinar o va a ser un elemento que va a determinar el tratamiento o el tipo de tratamiento que se le va a dar a la paciente. Entonces aquí su relevancia de hacer una estadificación. Y aquí lo importante es entender que existen 4 estados o 4 etapas, vamos a decir como pues sí, como 4 grandes etapas. Cada una de ellas ya después se va a ir dividiendo o caracterizando más específicamente al tumor. Por ejemplo, aquí en esta primera etapa va a ser un tumor que va a estar confinado al cérvix solamente, es como la característica. Entonces, esta primera etapa se puede dividir en 1A y 1B. Entonces, son como características todavía más específicas, pero que a pesar de que nos puedan diferenciar entre 1A y 1B, tienen de característica común que solamente están confinadas en el cérvix. En el caso de la 1A, nos habla de un carcinoma que es microscópico. En el caso del 1B, nos dice que son lesiones clínicamente que están, bueno, son visibles o que pueden ser lesiones microscópicas, pero que son mayores a 1A. Entonces, eso es con respecto a la primera etapa. ¿Dónde está esta cosa? Aquí. Después tenemos el estadio 2. Aquí nos habla que el tumor va a sobrepasar el cuello uterino, pero no va a alcanzar la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Entonces, como vemos aquí, este es el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Entonces, aquí este tumor, o mejor dicho, este crecimiento, no va a alcanzar el tercio inferior, ni tampoco ¿cómo se llama? La pared pélvica. Entonces es con lo que respecta al estadio 2. De igual forma que en el 1 se puede dividir en 2A y 2B. El 2A nos habla de que no existe invasión en los parámetros y el 2B nos dice que ya existe invasión en los parámetros. Entonces ese es el 2. El 3 nos habla que el tumor afecta la pared pélvica, perdón, y o puede también estar afectado el tercio inferior de la vagina y o puede producir nefrosis en la paciente. Al igual que los otros dos estadios, el estadio 3 se puede dividir en 3A y 3B. El 3A nos dice que existe una extensión de un tercio inferior o del tercio inferior de la vagina sin afectar la pared pélvica. Entonces, como vemos aquí, se puede afectar el tercio inferior, pero no existe una invasión en la pared pélvica. En el caso del 2B, aquí ya existe una invasión en la pared pélvica, que es lo que estamos viendo precisamente en esta imagen. Y el estadio 4
nos habla de que precisamente ya el tumor se extiende fuera de la pelvis y ya empieza a afectar otras estructuras lejanas. Al igual que los otros estadios, o las otras etapas, también se va a dividir en 4A y 4B. La 4A nos habla de que la extensión va a ser a órganos que son adyacentes, es decir, es cercana la invasión. Pero el caso de la 4B nos habla de que existe una invasión, pero ya a órganos distantes del cuello uterino. Entonces, con lo que respecta al estadiaje, aquí tenemos abajito, pues, ¿cómo se llama? El porcentaje de supervivencia a 5 años en cada uno de los estadios que puede presentar el cáncer de cervix. Y, bueno, aquí es lo que ahorita les acabo de decir. Ahí lo puse precisamente para que lo puedan revisar ya con mayor detenimiento. Y con lo que respecta al tratamiento, pues las referencias que revisé los engloban en tres grandes grupos, ¿no? O sea, tres grandes grupos son los que tenemos que tener para poder dar un tratamiento específico a ese grupo. Por ejemplo, en el caso del grupo 1, va a estar comprendido en aquellos cánceres de cervix que están en estadio 1A, pero que no presentan invasión del espacio linfovascular. Entonces, en esos casos, lo que se va a hacer es que se le va, bueno, ahí va a estar en función también de lo que quiera la paciente, de la edad. Entonces, si la paciente quiere procrear, se recomienda realizar una conización, que es lo que estábamos viendo hace unas diapositivas atrás. Se recomienda la conización para que pueda procrear la mujer, aunque también había leído que la conización puede producir cierto tipo de fibrosis en el cuello uterino, por lo que se estenosa el orificio, y en ese tipo de mujeres pues se realizaría un parto, pues ya, mejor dicho, ya sería por cesárea, ¿no? Un embarazo, y el nacimiento sería por cesárea. En el caso de la mujer que ya tiene paridad satisfecha, pues se recomienda realizar una histerectomía total simple. Ese es el grupo 1. El grupo 2, que va a estar comprendido de los estadiajes 1A1, que tienen invasión de espacio linfovascular. También van a estar aquí contemplados los 1A2, 1B1 y 2A2. En el caso de que la mujer ya tenga paridad satisfecha, lo que se recomienda es realizar una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica. Pero en caso de que la mujer quisiera tener hijos, y aparte, pues la otra condición también, obviamente, sea menor de 40 años, ahí lo que se recomienda es lo que le llaman traquelectomía, también con el nombre se le conoce de cervicectomía, y esta puede ser simple o radical. Ese es el tratamiento para el grupo 2. Para el caso del grupo 3, va a estar comprendido de los estadios 1B2, 2A2, 2B, 3 y 4. Aquí lo que se recomienda pues es realizar radioterapia. Esta radioterapia se puede administrar ya sea de manera externa o puede ser local, ahí precisamente en la vagina, y esto es lo que se le denomina braquiterapia, cuando es una radioterapia pero ya localizada específicamente en ese lugar. Y a esta radioterapia se le tiene que sumar el uso de quimioterapia. Principalmente lo que utilizan es el cisplatino. Y bueno, eso es con lo que respecta al tratamiento de los tres grupos. Y aquí en estos cuadritos rojos tenemos pues como dos anotaciones importantes. Se dice que el cáncer de cervix va a dejar de ser quirúrgico cuando se afectan los parametrios o cuando el tumor ya mida más de 4 centímetros. Entonces, en esos casos ya deja de ser quirúrgico el cáncer de cervix. Otro dato importante es que existen ciertos datos que nos pueden, bueno, están asociados a un mal pronóstico. El primero es que la paciente presente una afectación ganglionar, que el tumor mida más de 4 centímetros, que exista una invasión en el espacio linfovascular y que la profundidad de la invasión llegue ya como tal al estroma cervical. Entonces, esos serían como datos de mal pronóstico. Y me parece que es todo. Y pues sí, sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda.
¿Listo? Sí, doctor. ¿Alguna duda o pregunta de tus compañeros? Doctor, entonces, digamos que las dos técnicas más precoces para su detección podría ser PCR y Papa Nicolau. La técnica más frecuente es colposcopía y papanicolau, es lo que se debe de hacer, es la prevención. Ah, ok. Justo apenas una paciente tiene un caso, por ejemplo, la paciente tiene, ¿cómo se llama? Su esposo, su pareja tiene virus del papiloma humano, este, hace un año y medio, si no es que dos, okay, la paciente llega asustada que quiere saber si no está infectada, ¿no? O tiene alguna manifestación. Le realizan, por otro médico le realiza la colposcopía y el papá Nicolau y sale negativo. Se repite nuevamente ya conmigo y sale colposcopía papá Nicolau y colposcopía negativo. Y creo que ya es la tercera. Y la pregunta, una doctora le pregunta que todo está bien, pero pues si quiere saber si realmente está infectada, pues se tiene que hacer la PCR. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre hacerse la PCR y no hacerse la PCR? En este caso, ¿eh? No estoy diciendo en casos en general. Entonces, en este caso, pregunta, ¿hago la PCR? ¿Ustedes qué opinan? Am, pues si ya se descartó varias veces por colposcopía y Papa Nicolau, tal vez el valor de la PCR sea meramente eh, confirmar el descarte de un serotipo que pueda malignizar. Entonces, tal vez sí. Ok. Bueno, en este caso, realizar la PCR puede salir positivo, ¿ok? O puede salir negativo. Si sale negativo, ya nos está confirmando de que no hay infección viral, ¿no? Si sale positivo, nos dice que sí hay infección. La siguiente pregunta es, ¿qué tratamiento le voy a ofrecer? Entonces, es lo mismo como ahorita con el COVID. Puedes convivir con alguien de tu familia que tenga el COVID. Puede ser alguien que tenga los síntomas, la gripe. Puede haber otro que tenga la dificultad respiratoria, ¿ok? Y puede ser uno que está sintomático completamente, ¿no? O sea, y se hace la prueba COVID y le puede salir negativa, quiere decir que nunca ha estado en contacto. Puede estar asintomático y se hace la prueba COVID y sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que ya se infectó, sin embargo su sistema inmune ha hecho que no desarrolle las manifestaciones clínicas. Lo mismo sucede, la PCR puede salir positivo, pero lo único que está traduciendo es que no ha dado ninguna manifestación clínica aún. Entonces no hay nada que hacer en ese momento estrictamente, porque hacer una CON o una electrocirugía no, porque clínicamente no ha manifestado nada. Entonces, contestando tu pregunta, la forma de prevención es con la colposcopía y Papá Nicolau. Antes, en mi época, nada más hacerlamos el Papá Nicolau. Actualmente se tienen que hacer los dos porque los dos estudios se complementan. Porque por sí solo el puro Papá Nicolau tiene riesgos de tener errores. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo se toma, el proceso de la toma depende mucho, ¿ok? Para un éxito en el resultado. Y la colposcopía en esos sesgos nos ayuda por si se nos pasa algo. Por eso siempre se deben de tomar los dos, colposcopía y Papá Nicolau. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Todo Creo que bien?
¿Todo bien, Eric? Sí, Doc, pues yo creo que sí, nada más. La prueba de Schiller es específicamente para detectar cambios en el epitelio por el BPH, ¿no? Así es. Ah, A ok. ver, nada más para concluir el tema de Eric, recuerden, el cáncer cervicuterino, una de las causas, la causa número uno, no la causa número uno, sino el factor de riesgo más importante. Es de los únicos cánceres que se ha detectado el factor de riesgo más importante, así como el cáncer de pulmón, que es el tabaquismo, o sea, no hay duda, o sea, ya está bien establecido que es un factor de riesgo. En cáncer cervicuterino, el factor de riesgo principal, que no hay duda, es el virus del papiloma humano, principalmente el serotipo 16 y 18. Ya sabemos, es un factor de riesgo importante. Los demás factores de riesgo que comenta Eric van relacionados con el virus del papiloma humano. Eso quiere decir que si pacientes inmunosuprimidos, ¿okay?, hacen que no puedan erradicar el virus. El tabaquismo es un inmunosupresor. Aparte, actúa de dos formas. Eh, como inmunosupresor, y recuerden, como el tabaquismo de expresión de radicales libres puede provocar, es el principal, uno de los factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer. Desde vejiga, estómago, lengua, todo es el tabaquismo. Ok, la multiparidad no es tanto que vaya asociado, es más que nada el número de parejas sexuales, edad de inicio de relaciones sexuales. Si se fijan en el CTO o en cualquier otro, engloban una lista que tiene relación con la sexualidad, es decir, tienen múltiples parejas, no usa protección, o tabaquismo o drogas, pues la paciente tiene varios factores que hacen que haya inmunosupresión y que esté en alto riesgo en contacto con BPH. A eso se refiere todo. Pero el factor de riesgo más importante es el virus del papiloma humano. Es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Okay? La manifestación clínica no quiere decir que se infecten más mujeres que hombres, sino la manifestación clínica se presenta más frecuente por la zona de transición. La zona de transición es donde cambia de epitelio, ¿okay? No queratinizado a un epitelio cúbico, ¿okay? Donde hace ese cambio, que es la zona de transición, ahí es donde es más frecuente que haya la infección por BPH. Ahí. Por eso es ahí donde se hace la toma de Papá Nicolau, por eso es ahí donde se hace la colposcopía. ¿Okay? Busquen esa zona de transición. ¿Okay? Es más frecuente. Ese es el factor, porque es una zona, ¿okay?, lábil, donde se puede infectar por el virus del papiloma humano. ¿Okay? Entonces, por los cambios, por el factor anatómico, en el hombre es más difícil, no es imposible, sino es más difícil que haya una manifestación clínica. De hecho, el virus del papiloma humano en el hombre es el factor de riesgo para cáncer de pene. ¿Ok? Entonces, esos son los factores de riesgo, ese es el porqué de la zona de transición. Lo más importante también que deben de saber es el tipo de cáncer, la manifestación clínica del cáncer de cervix, en el 80-90% de los casos va a ser epitelial, ¿ok? En muy pocos casos, ¿ok?, va a estar causado por el adenocarcinoma, ¿ok? Casi es un 10, es muy poco el porcentaje. Y esa es pregunta de examen. Tipo histológico de cáncer de cervix. Okay. Ese es no hay duda, esa es la pregunta número 1 que les van a hacer en todos lados. ¿Ok? Entonces, eso se lo debe de saber muy bien. ¿Va? Y la prevención es colposcopía y Papá Nicolau. La estadificación, apréndansela. Lamentablemente a veces hacen preguntas de la estadificación. ¿Ok? A nivel
a nivel internado o a nivel pasantía, no preguntamos tanto, porque incluso la estadificación ya es de subespecialidad, es de gineonco, ¿ok? Este, entonces, sí, lamentablemente sí se los llegan a preguntar, se lo van a aprender. Yo no se los pregunto en el examen porque se lo van a aprender y en una semana se les va a olvidar. Y practicidad, siempre necesito que sea algo práctico, algo que les sirva para todo ¿cómo se llama? Su licenciatura, algo que sea práctico. ¿Qué debo de saber? Bueno, lo único que debo de saber es que el estadio 1B1, hasta ahí es el límite para ser quirúrgico. Después de ese estadio, ¿ok? Deja de ser quirúrgico. Eso es lo más importante que deben de saber ustedes. O sea, la practicidad. No me importa si es 8B4, 8, 6, 20, 30. Yo lo único que debo de saber para que yo entienda o para cuando yo hable con un ginecólogo, cuando yo hable con un oncogine, cuando yo necesito saber que el estadio 1B1 es el límite para hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Eso es. Y eso también, esa sí es pregunta de los pases de visita, ¿no? ¿Ok? Entonces, a nivel residencia, sí, nos aprendemos de memoria y te preguntan ¿cómo se llama? El estadio y todo. Igual se olvida, ¿ok? Se olvida, cambian los residentes de servicio y ya se les olvida, ¿ok? A quienes no se les olvida o quienes lo dominan, ¿ok? Son los oncogines, esos son. Esos no tienen, así como diría un maestro, no tienen perdón de Dios. Ellos sí lo dominan. Incluso nosotros, cuando llegan pacientes embarazadas con cáncer cervicuterino, incluso a veces nosotros, de perinato, porque está embarazada, ¿ok? Hacemos una estadificación, digamos, esos paciente de 30 años, con 22 semanas de gestación, con una tumoración, aparentemente, histológicamente reportan cáncer cervicuterino, epitelial, ¿ok? Hacemos el tacto, todo, estadificamos un ejemplo, ¿no? Un 2A1 y llega un cojine, ¿no? La revisa, bla, bla, bla. No, te lo cambian, ¿no? Y pues con justa razón, porque ellos son los que dominan todo esto. O sea, ya pasaron 3, 6, 9 años revisando, porque es lo que dura un cojine, entonces contra 6 años de perinato, ¿no? Y donde no es tu área. Entonces llega a un cojine, va, revisa y estadifica. Normalmente. Incluso así nos pasa en los pisos de perinato, ¿no? E incluso entre ellos mismos, luego a veces revisa un gine y pone una estadificación, como propone que es quirúrgico, llega otro y dice que no, que este ya es más avanzado, entonces, incluso así. No siempre, no lo vean como algo difícil, no. Simplemente que es a nivel licenciatura, la conclusión es, ¿qué debo de saber yo? ¿Va? ¿Listo? ¿Dudas? Ok, Doc, todo bien. Bueno, si no hay más dudas, entonces, ¿quién sigue en la clase? Yo, Doc, con cáncer de mama. Listo. ¿Ya se ve, compañeritos, o solo yo la veo? Ya se ve. Ok. Buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de cáncer de mama. Y bueno, comenzando con la definición, de acuerdo al CTO y algunas literaturas que consulté, vamos a ver que es una proliferación acelerada e incontrolable del tejido celular, del epitelio glandular o ductal, no nada más del glandular,
Otra definición que encontré que se me hizo muy interesante es que nos habla de que son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva, que éstas se han diseminado a través de sangre o de vasos linfáticos y han llegado a otras partes del cuerpo. Se han logrado adherirse a tejidos, crecen y en algunos casos llegan a formar metástasis. Y una más sencilla, proliferación maligna de células epiteliales que pueden revestir los conductos o lobulillos de la mama. Entonces, vamos a ver que la cuestión epidemiológica es pues bastante amplia. Sin embargo, vamos a ver que pues es la primera neoplasia maligna en México, en mujeres, con un porcentaje de un 20 a 25% de todos los tipos de cáncer que hay, y una mortalidad en mujeres alta, que es la número 1, en mujeres mayores a 25 años. Desgraciadamente se llega a detectar ya en fases avanzadas y posterior a su diagnóstico, se tiene una supervivencia de 5 años en adelante. Con respecto al primer punto, que es una enfermedad hormonodependiente, pues mencionan algunas literaturas que en aquellas mujeres que no tienen ovarios, bueno, que no son ovarios funcionantes y que nunca han recibido tratamiento restitutivo de estrógenos, no llegan a padecer cáncer de mama. Recordemos que pues en medicina no todo es establecido, no todo es una ley para seguirlo al pie. Ahora, como lo veíamos ya, es un tumor maligno, frecuente más en mujeres que en hombres, mucho más en mujeres. Hay edades que son edades promedio, por ejemplo, mayor a 40 años, y hay otras literaturas que lo mencionan que es una edad promedio de 49 años. De 9 personas o 9 pacientes que van a ser víctimas de cáncer, solamente una será diagnosticada a tiempo. Y en el año 2019, de 100,000 mujeres mayores a 25 años, se reportaron 35.24 casos nuevos. De estos, los grupos donde más prevalencia había eran pacientes mayores a 59 años, y dentro de los estados que más tasas tienen de esta enfermedad, pues vemos a la Ciudad de México, a Chihuahua, Baja California Sur, también estaba Guadalajara, una de ellas. Y lo mencionaban puesto que hay, como somos país en vía de desarrollo y como estas ciudades son, pues vamos a decirlo, un poco más, no sé, con un ritmo de vida más acelerado, pues los riesgos se elevaban más, puesto que ahí se encontraba gran cantidad de mujeres que postergaban esa necesidad de ser madres. Es decir, tenían otro tipo de cuestiones que les importaban más en ese momento, y en ese tiempo no se les hacía algo interesante tener un hijo. Y esto lo vamos a ver más adelante, que forma parte de los factores de riesgo, un embarazo tardío. También pues vemos que en las ciudades industrializadas tenemos un estilo de vida un poco acelerado, donde el sedentarismo, la comida chatarra y los vicios pues predominan más, y esto es algo que al cáncer más lo va a favorecer. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, estos los podemos dividir en muchas cuestiones, por ejemplo, biológicos o ambientales, incluso con el estilo de vida, que estos últimos del estilo de vida van a ser aquellos que podamos modificar, y por eso es que estos van a cobrar cierto grado de importancia. De manera general vamos a ver que los tipos biológicos, pues el primero sería el sexo, ¿no? Que se presenta más en mujeres que en hombres. En segunda, el envejecimiento. A mayor edad, mayor riesgo. Otra sería una historia de tipo personal o familiar con cáncer de mama o un antecedente de primer grado, por ejemplo, con algún tipo de hiperplasia ductal atípica, pacientes o familiares que hayan tenido una menarca temprana, tardía, o una menopausia tardía mayor a los 50-55 años. También aquellos pacientes que tienen una densidad mamaria mayor. Y por último, y que cobra más importancia, es ser portadores del gen BRCA tipo 1 y tipo 2. Con respecto a un ambiente, podríamos ver que estamos expuestos a radiación ionizante constantemente, a radiación UV. También en algún tipo de proceso como una toma de placa con el tórax. Factores de riesgo, por ejemplo, una edad reproductiva ya muy
por arriba de los 30 años, el uso de una terapia hormonal de tipo pre o posmenopáusica por más de 5 años también estaría siendo un factor ambiental que esté dando un factor de riesgo para el cáncer. Y por último, pues estilos de vida, ¿no? Una alimentación rica en carbohidratos, baja en fibra, alta en grasa, un paciente obeso, un sedentarismo, y si le asociamos pues el alcohol y el tabaco, pues más le estamos dando motivos. El CTO nos maneja dos cuestiones, factores de riesgo de tipo modificables y no modificables. Dentro de los no modificables vemos que hay el tipo genético, que es el BRCA1 y 2, que tiene 3 cruces con mayor peso dentro de estos factores y una lesión histológica precursora. Y dentro de los modificables vemos que engloba tanto de tipo biológico, de tipo ambiental, con respecto al estilo de vida, cuestiones que nosotros como, pues sí, como pacientes o como médicos de primer contacto podíamos apoyar en ese aspecto a los demás o nosotros mismos implementar ese tipo de prácticas saludables, vamos a decirlo así. También hay otras tablas que nos agrupan factores de riesgo, por ejemplo, en puntos, tomándolo en la tabla de la izquierda mayor a 2 puntos o de 2 a 4 puntos o ya con un riesgo relativo mayor a 4 puntos. Por ejemplo, una menarca temprana, el uso de alcohol, una obesidad nos daría riesgos relativos mayor a 2 puntos. O ya vámonos a los extremos, una mutación del BRCA1 o 2 o una hiperplasia típica nos estaría dando un riesgo relativo ya mayor a 4 puntos. Con respecto a los tipos patológicos de cáncer de mama, vamos a ver que los podemos diferenciar de acuerdo a el origen, siendo de tipo ductales o lobulariares, de acuerdo a su carácter, si es in situ, es decir, que no ha invadido o no ha pasado más allá de la lámina basal o de su lámina propia, o invasivo cuando ya proliferó y ya avanzó más allá de donde debía estar su sitio, su lámina, vamos a decirlo así, o de acuerdo a un patrón estructural, que este ya sería más de tipo histológico. Vamos a ver que hay de tipo invasor y no invasor. Dentro de los no invasores encontramos el ductal in situ, abreviado como SERIS, que forma parte del 80% de este tipo de cánceres. Por otro lado, tenemos el lobulillar in situ, que se abrevia como CLIS. El problema del tipo ductal in situ es que si este no se llega a tratar o no llega a ser detectado de forma adecuada, pues 60% tiende a evolucionar a un carcinoma de tipo infiltrante. Por el otro lado, tenemos un invasor, que el más común es el ductal infiltrante con un 80% de prevalencia. Esto también nos va a dar pauta que, de acuerdo a estos caracteres y de acuerdo a esta clasificación, se pueda determinar el tipo o el grado del cáncer. Por ejemplo, un grado 1 sería uno bien diferenciado, un grado 2 moderadamente diferenciado y un grado 3 mal diferenciado. Con respecto al primero, el carcinoma ductal in situ, abreviado como SERIS, ya lo veíamos que forma parte del 80% de los cánceres. Este va a encontrarse en la unión ducto-lobulillar. Como les mencionaba, no atraviesa la membrana basal y no va a invadir el estroma circundante. Su edad promedio de aparición es los 49 años y del 75 al 85% es asintomático. En algunos casos llega a ser de tipo palpable y puede llegar a presentar una secreción o algo que se le llama enfermedad de Payet, que es cuando este tipo de tumoración se infiltra en el conducto galactóforo y lo que hace es comenzar una producción de una secreción extraña que pues el paciente no tenía o apenas va detectando, y eso es lo que lo hace pedir o ir a los servicios de salud. Con respecto a los dos últimos puntos, más adelante los vamos a ver, solo que aquí se menciona que el índice de Banyus es algo que nos va a ayudar tanto a su diagnóstico, bueno, sí, a su diagnóstico y a su tratamiento prioritariamente. Lo vamos a ver en un momento. Y aquí tenemos un pequeño esquemita donde vemos en la parte superior de la derecha un circulito de los ductos donde ya hay unas células normales. Y conforme va descendiendo la imagen, comienza a ver esa hiperplasia de esas células atípicas,
para llegar a un carcinoma ductal in situ y por último llegar a un tipo ductal invasivo, que les mencionaba que si este no se llega a tratar, pues evoluciona, 60% de ellos. Otro de estos, de los no invasivos, es el lobulillar in situ. Este es multicéntrico del 60 al 90%. A diferencia del anterior, este se presenta de forma bilateral, pero no simultáneo. Desgraciadamente este, lo menciona la literatura, es una masa que de plano no va a ser tan palpable, o incluso no va a ser palpable, ni va a ser sintomática. Por eso es que se le menciona que es un proceso siliente, porque el paciente ya se va a dar cuenta, desgraciadamente, cuando ya está muy avanzado, o incluso se dan cuenta en, no sé, en una campaña de tamizaje que lo hacen porque él la invitó a alguien, va, se chequea y se dan cuenta que ya hay un problema bastante serio. Del 20 al 30% va a haber un riesgo de que este cáncer se vuelva invasivo y va a afectar a las dos mamas. Con respecto a parte del tratamiento de forma general, se menciona que va a ser una mastectomía uniobilateral, pero se prefiere la bilateral. Con respecto a los invasivos, de manera general vamos a ver que el ductal infiltrante es de mayor prevalencia, 70-80%, y este nos habla de que hubo un carcinoma ductal in situ previo que no se trató y que evolucionó a un ductal infiltrante. Tenemos otro tipo que son los carcinomas mucinosos, que producen mucina, este tipo de moco, de proteínas, con un aspecto blando y gelatinoso. También el carcinoma lobulillar infiltrante, que tiene similitud al carcinoma lobulillar in situ, pero tiene una sensibilización previa con algún tipo de carcinoma, perdón, ya sea un ductal o un lobulillar, que evoluciona a un lobulillar infiltrante. Y este llega a ser metástasis a líquido cefalorraquídeo, esófago, ovario y útero. Ahora, con respecto a las vías de diseminación, se menciona que como esta enfermedad va a buscar esparcirse, va a buscar generar más clones de células y va a tener un patrón que no va a ser restrictivo, ya vemos cómo es el cáncer avanza de una forma indiscriminada, vamos a decirlo así, pues se tiene que considerar a esta enfermedad de tipo sistémica desde el principio. Y una de las vías que va a utilizar va a ser la diseminación linfática, que va a ser la principal vía. ¿Y a dónde? Pues lo podríamos buscar en ganglios axilares homolaterales, en la cadena mamaria interna y en los supraclaviculares. Con respecto a esto vamos a tener una clasificación, que es la clasificación de Berg, que nos va a hablar de los niveles en donde hay afectación. Por ejemplo, el nivel 1 sería por debajo del borde inferior del músculo pectoral. El número 2 sería posterior al pectoral menor y el número 3 sería subclavicular en el ángulo de la vena axilar. Se menciona que los dos primeros son aquellos que son los utilizados y los que se intervienen de forma quirúrgica al momento de hacer la intervención, ya sea la mastectomía parcial o total. Y otra de las vías que veíamos es la metástasis. Principalmente va a ser metástasis a pulmón. Él va a llevar a pulmón, pero quien le va a llevar o que le puede ocasionar a mama sería de forma ósea, como la pelvis, columna, fémur, leptomeninges o cuestiones oculares. Se menciona ahí una cierta relación con la proteína RB del retinoblastoma. Ahora, vamos a ver el cuadro clínico. 80% de este cuadro clínico lo va a expresar una masa palpable, que es lo que hace a la paciente recurrir a un servicio de salud, puesto que se da cuenta que hay algo que ella no tenía, que dentro de, no sé, incluso está una puesta de alguna prenda, se da cuenta que hay algo ahí que no estaba, que no tenía. Este suele ser de inicio asintomático y este tipo de masa palpable por lo regular, no en todos los casos, se llega a encontrar en el cuadrante superior externo. También vamos a presentar cambios cutáneos, por ejemplo, una piel de naranja, como lo vemos en la imagen de acá, donde está señalando mi cursor, retracción del pezón, úlceras y en algunos casos descamación.
También la presencia de secreción de tipo extraña, como la telorrea, que es una secreción serosanguinolenta. Y a nivel axilar, las pacientes llegan a encontrar consistencias duras. Ellas dicen que eso es como una masa, una bola, ¿no? Pero vamos a encontrar un ganglio de mayor consistencia, de tipo duro, no doloroso, en algunos casos conglomerados, y podemos encontrarlo en regiones axilares o en regiones supraclaviculares. Con respecto a un subtipo que sería el carcinoma inflamatorio, su clínica va a ser de tipo súbita. Vamos a encontrar eritema, edema, una piel de naranja y un aumento de la temperatura, pero es excesivo. Se menciona que se va a ver como si a la mamá le hubiera sucedido un traumatismo que la ponga en esa situación como si hubiera recibido, no sé, un golpe. Y aquí es una forma un poquito gráfica para explicar o para ver cada uno de los procesos que puede verse involucrado el seno, desde tener erupciones, una vena creciente, una protuberancia, un endurecimiento, un bulto interno, una asimetría en su contorno, el cambio a nivel de la piel, esa piel de naranja, o ese tipo de fluidos desconocidos que la paciente se va a dar cuenta. Aquí vamos a hacer un pequeño hincapié. Dentro de esto, con respecto también al tamizaje y actividades de detección y prevención, pues nos vamos a dar cuenta que la autoexploración sí va a ser de ayuda. Sin embargo, no se menciona como si fuera un carácter que modifique la historia natural. O sea, como el examen clínico y la mastografía sí nos ayuda a detectar y a tener un mejor pronóstico, el examen, bueno, la autoexploración no es como de tanto apoyo para detener ese curso de la enfermedad. Sin embargo, se recomienda que se haga para que también la paciente se conozca su cuerpo, sepa qué sí tiene y qué no tiene. El examen clínico, que pues se recomienda a partir de los 25 años, pero yo diría que sería mucho mejor hacerlo desde una edad antes, incluso no hecho por un especialista o un médico, sino la misma paciente que sepa cómo explorar, sí, cómo ver que haya habido cambios o que tenga cambios que no tenía. La mastografía que esté indicada en pacientes de 40 a 69 años, cada 2 años como forma de tamizaje y de prevención. Y ahora que hay un aspecto. Si en la familia hay un antecedente de cáncer de mama o una mutación de este gen, se debe de realizar a partir de los 30 años y no antes de los 25. Se menciona que antes de los 25, pues la densidad de la mama es mayor y ante estudios como la mastografía, pues no se logra diferenciar algo. Y ahora, pasando al diagnóstico, vamos a necesitar así punto por punto para verlo de forma general y después lo vamos a ver de forma más detallada. Como les mencionaba, la autoexploración es una de ellas. No es tan útil en el diagnóstico precoz, sin embargo, ayuda y orienta. La exploración clínica, la palpación de la mama junto con las áreas linfáticas en busca de cambios en la superficie, en el volumen, en el tejido, en la temperatura, etc. La mamografía, que es un método imprescindible para el diagnóstico, que nos va a hablar de lesiones, de calcificaciones, de nódulos, de esa pérdida de la estructura de la mama y del tejido, así como de sus densidades. Otra de ellas es la ecografía, que sirve como, al igual que la resonancia magnética, como un complemento para aquella proyección que no se logra identificar o diferenciar de una mamografía. Y por último, los estudios histológicos, por ejemplo, la punción con aspiración de aguja fina, la PAP, la biopsia con aguja gruesa o una biopsia. Primero, con respecto a la autoexploración, pues ya veíamos, ¿no? Se estaban haciendo campañas, se estaba fomentando este tipo de actividades para que las pacientes, ya sea en la ducha o en una habitación, ellas observaran su cuerpo, lo palparan, tocaran las regiones de su seno desde el centro hacia la periferia con las yemas de sus dedos, exploraran, presionaran su pezón y vieran qué cambios tienen o si no hay ningún cambio. Es una de las primeras. Otra de ellas es la exploración física, ya lo veíamos un poquito en clínicas, donde pues analizamos forma, contenido, superficie,
volumen del seno, también así como las cadenas axilares, supraclaviculares en busca de anormalidades o bultos o nódulos. Ya veíamos igual los cambios en cuestión a la piel, retracciones, piel de naranja, explorar de forma en rejilla o en cuadrantes o de forma circular. Todo esto en busca de anormalidades, masas o bultos, vamos a decirlo así. Otra de ellas, como veíamos en el diagnóstico, es la mamografía, que es una técnica que ayuda a la detección precoz y que esta se ha demostrado hasta en un 30% reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama. Uno de sus problemas es en aquellos pacientes que tienen una densidad mamaria mayor, pues el tejido fibroso va a ser más denso y va a haber más proporción de grasa, y esto no va a permitir una visualización correcta de la estructura interna. Sin embargo, se pueden hacer estudios asociados a este para que se identifique y se evalúe de una forma correcta. Asociado a esto tenemos al sistema BIRATS, que nos va a ayudar a evaluar y diferenciar ciertas lesiones de la mama. Con respecto al tamizaje, como se les mencionaba en la mastografía, con pacientes que se supone o que se saben ellas que están sanas, que son asintomáticas, se va a realizar. Puede haber falsos negativos y falsos positivos. La tasa con respecto de 40 a 49 años llega a ser de 25 a 30 con falsos negativos, y ya en pacientes mayores a 49 años llega a ser menor, del 10%. Como le mencionaba, este es un diagnóstico precoz. Esto nos va a ayudar a que, en dado caso de que se llegue a necesitar un tratamiento o una cirugía, pues llega a ser de una forma más conservadora, o la terapia de tratamiento sea menos agresiva o sea un mejor pronóstico para la paciente. Vamos a tener dos cuestiones: aquellos pacientes que tengan un riesgo promedio y aquellos que tengan un riesgo pues elevado. Dentro de los de riesgo promedio van a estar los de 40 a 19 años, en los cuales se va a pedir que se realice de forma anual, ya sea al año o a los 2 años. Estos pacientes que gozan de buena salud. Pero ¿qué pasaría con respecto a los que tienen un alto riesgo? Portadores del BRCA1 o 2, son pacientes que forzosamente se van a tener que estar haciendo este estudio de forma constante, madre, hija, hermana. Pacientes a los 30 años que ya hayan tenido un antecedente de algún tipo de carcinoma, ya sea ductal o lobulillar, o sus familiares, lo que les mencionaba anteriormente. Tiene que ser a los 30 años, no menor a los 25. Y bueno, también pacientes que iniciaron con una edad, con una menopausia tardía, también antecedentes familiares, familia asociada a, se debería estar realizando este tipo de estudio de forma más constante en este tipo de pacientes. Ahora sí, con respecto al sistema BIRATS, vamos a ver que es de apoyo y es de notificación para las imágenes que vamos a obtener y los datos para también ayudarnos a esta, vamos a ponerlo así, estadificación de la mama. Ya vemos que tenemos el TNM, pero también el BIRATS nos ayuda a todo esto. Va a tener estudios de apoyo, por ejemplo, la ecografía y la resonancia magnética, en dado caso de que no se lleguen a ver bien las lesiones o a diferenciar bien la estructura del tejido mamario. Vamos a tener patrones mamográficos que van a estar en la mama y que tenemos que identificar entre lo que es forzosamente arquitectura normal de la mama a algo que es patológico. Por ejemplo, va a haber predominio de grasa, cuestión a una densidad media, pues tejido fibroglandular, o una cuestión heterogénea, o una mama muy densa con un parénquima glandular extremadamente denso, donde no nos permita ver nada. Vamos a encontrar lesiones o características como nódulos o masas, densidades con asimetrías, diferencias de tamaño, que es lo que nos va a hacer sospechar en algo maligno, por decirlo así. Tejido de tipo asimétrico, con un aumento de volumen o aumento de la densidad con respecto a la otra mama, siempre siendo como comparativos entre una y otra. Ya lo veíamos en
En los tipos de cáncer, uno puede ser de forma bilateral y otro puede ser a la par. Va a haber distorsión de la arquitectura y esas microcalcificaciones. Y aquí lo vamos a ver. Ok. Con respecto al patrón 0 del BIRATS, vamos a ver que 0 es algo no valorable, que pues necesitamos otro estudio para poder verlo, para poder evaluarlo. Y en algunos casos aquí se utilizan otros estudios de imagen como ultrasonido o comparar las mastografías previas. Con respecto al patrón 1, vemos que este sería un patrón negativo, una mama sin alteraciones y sería una mama con características normales, el patrón 1. El patrón 2, comenzamos a tener hallazgos de tipo benignos, por ejemplo, fibroadenomas, quistes o ganglios linfáticos, por decirlo así, pero este va a tener una probabilidad de malignidad del 0%. Con respecto al 3, pues ya tenemos un hallazgo probablemente benigno, por ejemplo, calcificaciones amorfas y agrupadas o tal vez un nódulo solitario normal, vamos a llamarlo así, que no esté especulado ni está adherido a las paredes de la mama. Y pues bueno, vamos a ver que no toda calcificación o no todo nódulo es de alta sospecha de malignidad. Aquí lo vemos que es del 0 al 2% con sus probabilidades de ser maligno. Con respecto al patrón 4, aquí ya vamos a ver que hay sospecha o probablemente malignidad. El riesgo vemos como pues sí se eleva bastante del 2 al 95% y es un riesgo de padecer calcificaciones heterogéneas o nódulos irregulares y con una densidad similar a la del parénquima. Y pues lo vemos que se divide en 4, el tipo 4A es del 2 al 95%, que nos habla de una posibilidad. El B, que es del 10 al 50%. Y el C, que es mayor al 50, pero menor al 95% de posibilidad de que sea de tipo maligno. Ahora, con respecto a esto, todo BIRATS de 4 se le debe de realizar biopsia, sí o sí. Es como parte del protocolo. Con respecto al 5, tenemos que aquí ya hay alta sospecha de malignidad con un 95% de posibilidades de cáncer de mama y hay microcalcificaciones de tipo lineales. Hay presencia o puede haber presencia de un nódulo maligno irregular de forma espiculada o estrellada como lo estamos viendo en la imagen. Y aquí ya por lo regular se envía, bueno, por protocolo se tiene que enviar a tercer nivel o a una clínica especializada. Y bueno, ya tenemos el estudio o el patrón tipo 6, que ya es una malignidad comprobada por biopsia. Ya esto ya corrobora el diagnóstico. Y aquí lo vemos. ¿Cómo sería? Un BIRATS 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Por ejemplo, en el 1, en el 0 se tendría que volver a hacer este estudio para corroborar qué es lo que se está viendo y si de verdad no se está observando algo ajeno a la arquitectura normal de la mama. En el BIRATS 1 pues vemos que es una arquitectura de forma normal. Por ejemplo, en el BIRATS 2 estamos viendo fibroadenomas o lipomas que siguen siendo benignos, que no hay una probabilidad de malignidad. Ahora que con respecto al BIRATS 5, vámonos al extremo, pues ya un tumor con alta sospecha de malignidad, que forzosamente ya se tiene que enviar a tercer nivel y realizar una biopsia para establecer bien el diagnóstico y el tipo de cáncer. Ahora, ya tenemos el BIRATS, ¿qué le vamos a hacer? Pues se los mencionaba, BIRATS 0, requerimos un nuevo estudio, forzosamente para evaluar. BIRATS 4 y 5, enviar a segundo nivel para que nos confirmen de forma histopatológica y se recomienda el uso de TrueCut. Y BIRATS 3 se le recomienda un manejo expectante, que es una mastografía cada 6 meses por 2 años y en dado caso de que se llegue a sospechar de malignidad o de anormalidades, pues la biopsia para establecer ya de una vez el diagnóstico y saber actuar de forma oportuna. Ahora, con respecto a la estadificación de la TNM, ya lo veíamos un poquito anteriormente.
Aquí hay algo que se llama límite quirúrgico, que menciona que todo cáncer es quirúrgico, excepto en metástasis en estadio 4. Vamos a ver más adelante que parte del tratamiento, lo primero es de forma quirúrgica. Desde estadios primeros hasta estadios más avanzados es quirúrgico, pero esta es la excepción. En metástasis en estadio 4. Ahora con respecto a la T, ya veíamos que la T es tumor, pero vamos a ver que aquí, T1, vamos a agruparlo de forma general. Aquí está la tabla, a final de cuentas. T1 va a ser un tumor menor a 2 centímetros, un T2, un tumor de 2 a 5 centímetros, un T3, un tumor mayor a 5 centímetros, y a T4 y los subtipos A, B, C y D, vamos a tener un tumor con complicaciones, claro, mayor a 5 centímetros, que va a estar fijado, va a estar con una extensión hacia la pared costal, va a tener edema, va a generar una úlcera, va a tener piel de naranja y va a ser de tipo inflamatorio, así como de manera general. Ahora con respecto a la N, pues ya veíamos que nos habla de los ganglios, ¿no? Donde un N0 veíamos que son ganglios linfáticos regionales palpables, hasta ver ya ganglios con probabilidad de malignidad a nivel de la supraclavicular, de la mamaria interna, ganglios que ya tengan metástasis, que ya no sean solo unilateral, sino homolaterales. Y con respecto a la M, pues vamos a ver que hay presencia o no de metástasis a distancia que pueda ser evaluable o que no permita su correcta evaluación. Esto es de forma general. Ahora, con respecto a la ecografía, se nos menciona que para apoyo al diagnóstico, en caso de que un paciente tenga la presencia de una masa palpable, se debe de realizar este ultrasonido, porque muchas masas palpables no vistas en mamografía sí se pueden ver o se pueden diferenciar en forma de ultrasonido. Lo vamos a utilizar en mujeres menores de 35 años, 30 por ejemplo, con sintomatología mamaria o en algunos casos asociado a mamas que estén muy densas. En algunos casos en embarazo con sintomatología mamaria, en pacientes con implantes mamarios, en un BIRATS 0 que no alcanzamos a diferenciar, en mastitis, abscesos o quistes. La ventaja es que puedes relacionar de forma clínica la imagen y te puedes dar una idea de la arquitectura de lo que estás viendo y tener un mejor diagnóstico. Lo veíamos que era de elección en pacientes menores a 30 años. Y pues dentro de las indicaciones ya vemos algunos, ¿no? Masas palpables, los cambios en la piel, anomalías que se encontraron en la mamografía, para algún tipo de planificación de tratamiento, para el tamizaje en aquellas mujeres que tienen un riesgo alto, no sea asociado a una mutación de BRCA, etc. Y aquí lo vamos a ver. Del lado izquierdo tenemos la arquitectura y la forma normal de cómo es un estudio a la mama, donde vemos piel, grasa, los ligamentos de Cooper, el músculo, la costilla, que veía que en algunos casos la costilla la tienden a como confundir con una lesión, y la pleura. Y ya cuando veríamos daños, por ejemplo, en cuestión a forma, de forma muy irregular, o en cuestión a la dirección, si vemos que todo el estroma, todo el tejido va de una forma horizontal, pues se está creciendo de una forma vertical, o con respecto a los bordes, una lesión con bordes irregulares o no circunscrita, ya la veríamos. También se menciona que que la mayoría de tumores son de tipo hipoecogénicos, puesto que son de un contenido más sólido que líquido. Entonces eso hace que en el ultrasonido, en la ecografía, se pueda hacer este tipo de diagnósticos y un diagnóstico diferencial conoce con un quiste, un fibroadenoma, etc. Con respecto a la resonancia magnética, igual es de apoyo en algunos cánceres de tipo ocultos. Esta nos va a ayudar a la evaluación de la extensión de la enfermedad. Se dice que tiene una especificidad baja y pues si va a ser complemento a la mastografía,
La vamos a utilizar en portadores con mutaciones BRCA o antecedentes heredofamiliares o con antiguamente tratados con radioterapia. Con respecto al estudio histopatológico, vamos a ver que tenemos la biopsia por aspiración con aguja fina y la biopsia con aguja de corte, que es la TROCOT, que esta es la de elección. Se menciona que es el diagnóstico definitivo y pues se hace uso de técnicas como ultrasonido para este tipo de estudios. Mientras que la biopsia por aspiración con aguja fina, pues se recomendaría para metástasis ganglionares. Pero en sí la de elección es la TRUCOT. Ahora, con respecto a cuestiones tanto receptores como hormonas, pues se puede también evaluar los receptores estrogénicos, el ER. Entonces, aquí veríamos que este tumor, o bueno, algunos cánceres de seno tienen receptores de estrógenos. Se le diría que son positivos a receptores de estrógenos. Entonces, la idea sería bloquear que el estrógeno y la progesterona se adhieran a esos receptores y esto nos ayudaría a que siga creciendo ese cáncer y que se siga propagando. Para esto, pues se pueden utilizar diferentes tratamientos. Y bueno, pues las células del seno con receptores positivos a hormonas, pues tienen este tipo de receptores, receptores de estrógeno, receptores de progesteronas o incluso ambos. Y pues algunos con tratamiento pueden cesar, pueden disminuir su tamaño y posteriormente se les puede dar otro tipo de terapia, por ejemplo, radioterapia o cirugía, para que también esto sea apoyo, disminuya el tamaño del tumor y tenga un mejor pronóstico el paciente. Ahora sí, vamos a entrar como al tratamiento, ya casi terminamos. Uno de los principales, yo se los mencionaba que era la cirugía, es como la opción primaria del tratamiento, a excepción de, ya veíamos, estadio 4 con metástasis. La cirugía conservadora siempre y cuando sea en tumores menores a 3 centímetros. Ahora, todo cáncer de tipo invasor se debe de valorar los ganglios de cadena axilar. Esto para evitar o para buscar un ganglio centinela y hacer tanto el estudio pertinente como la biopsia o como la mastectomía tal vez total. Radioterapia siempre está indicada en todo tipo de cirugía, posterior a cirugía y mayormente en tumores que tienen un diámetro de 5 centímetros o más, cuando hay ganglios afectados o cuando los márgenes son muy próximos. La hormonoterapia, como lo veíamos, siempre y cuando el tumor sea sensible a estrógenos o a progestágenos, pues se va a dar ese tipo de terapia. Y con respecto al ER2, se va a utilizar el trastuzumab, terapia biológica, para que pues disminuya el tamaño y se pueda tener un abordaje quirúrgico de mayor pronóstico. Ahora, ¿en quién estaría contraindicada una cirugía conservadora? Pues en aquellos pacientes que la radioterapia va a estar contraindicada, aquellos que tienen un mal resultado estético, por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen una mama de un tamaño pequeño y el tumor deformó esa arquitectura y pues las mamas ya no se ven de una forma equilibrada, equitativa o igual. Entonces aquí en este tipo de pacientes estaría contraindicado o en una enfermedad de tipo multicéntrica. Con respecto a la hormonoterapia, tenemos que se utiliza el uso de tamoxifeno, que es de elección en pacientes premenopáusicas o con receptores positivos a estrógenos. Esta se va a utilizar por 5 años. En aquellas que ya se utilizó y ya se tiene el uso de tamoxifeno por más de 5 años, pues ahora se cambia al uso de inhibidores de aromatasa, que es de elección en mujeres posmenopáusicas por el uso de 5 años. Igual se tiene que continuar evaluando este tipo de medicamentos por el riesgo de cáncer de endometrio, ya que lo eleva. También se puede utilizar el esquema de quimioterapia
o tratamiento para cáncer, esto es de manera general, uso de monodrogas o de poliquimioterapia como antraciclinas, taxanes, antimetabolitos, otro tipo de inhibidores. Con respecto a la cirugía conservadora, es tipo lumpectomía, que es parcial, o una incisión local amplia, ya sería total. Y ahora, anteriormente veíamos el carcinoma in situ o el tipo ductal, y les hablaba acerca del índice de Van-Nuys. Este índice lo que nos va a dar es un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje nos va a hablar del tratamiento que se va a establecer. Por ejemplo, cuando se presenta un carcinoma in situ de tipo ductal, vamos a valorar si se realiza cirugía conservadora con respecto a mastectomía. Por ejemplo, si el Van-Nuys es de 4 a 6, se realizaría una cirugía de tipo conservadora. Si llegara a ser mayor, pues ya la cirugía es una mastectomía. Por ejemplo, si llega a ser mayor el Van-Nuys, se tiene que asociar radioterapia, por ejemplo, de 7 a 9, que es un riesgo medio. Se llega a hacer cirugía conservadora más la radioterapia, y ya cuando el índice es mayor, de 10 a 12, se hace mastectomía. También se valora el uso a receptores estrogénicos en dado caso de que el tumor sea sensible a. Aquí tenemos el esquema. En un paciente con cáncer, una tipificación clínica de tipo 0. Y de este lado tenemos el Van-Nuys. Aquí tenemos la histología ductal in situ, el carcinoma, donde mastectomía ya sería la extracción total. Y si se evalúa la lumpectomía, pues dependiendo al puntaje de Van-Nuys, es lo que vamos a hacer. Ya veíamos en la tabla, conservadora, uso de radioterapia o mastectomía. Y como les decía, si es sensible a estrógenos, utilizarlos o no utilizarlos. Y ahora con respecto a la histología lobulillar, pues ya lo veíamos, el tratamiento de la histología de tipo ductal, igual ver si este es sensible a hormonoterapia, y ver si se hace de un abordaje parcial o un abordaje total, dependiendo. Como lo veamos, quirúrgico puede ser una cirugía conservadora o una mastectomía de tipo radical. Y aquí aclaramos que hay reconstrucción mamaria, y esta no está asociada con una recurrencia a que este cáncer vuelva a, o que haya un mayor riesgo a que vuelva. Ahora, con respecto al carcinoma en estadio 1, 2 y 3A, pues vamos a ver que hay diferentes criterios. Principalmente lo vamos a ver aquí en este mapa. Sería valorar si es viable hacer cirugía, valorar ganglios, biopsia selectiva de ganglios intilinas, si en dado caso llegara a ser un tumor mayor a 2 centímetros. La radioterapia, siempre y cuando se realice una cirugía conservadora o que haya ganglios de gran tamaño y sean positivos. El uso de quimioterapia sí va a estar y va a ser de siempre. El uso de hormonoterapia siempre y cuando haya receptores estrogénicos positivos. Y el uso de trastuzumab, si en dado caso hay presencia de ER. Como lo veamos aquí, con respecto a los pacientes en estadio 1, 2 y 3A, veamos cirugía conservadora o la mastectomía radical. Y aquí vemos que se debe de considerar sí o no quimioterapia con sí o no anti-ER, radioterapia o hormonoterapia. Se deben de evaluar ya sea sí o ya sea no, dependiendo sea el caso. Y bueno, con respecto al carcinoma estadio 3B, 3C inflamatorio, aquí el primer paso que se va a utilizar va a ser dar radioterapia. Va a ser como lo primero que se va a realizar con ese tipo de pacientes. En dado caso de que haya respuesta a la quimioterapia, se pasa a una cirugía, se considera la cirugía. Igual, comienza con radioterapia otra vez, se valora de forma hormonal, y con respecto a los receptores ER, igual, el uso de trastuzumab. Y ya lo veíamos aquí. Si después de la quimioterapia presenta una respuesta, sí, no, en dado que no la presente, se le continúa dando radioterapia. Y si hay una respuesta clínica, pues se hace paso a cirugía, mastectomía radical modificada. En dado caso de que no, se continúa con esa quimioterapia paliativa. Y si hay respuesta a la quimioterapia, se busca la mastectomía radical,
se continúa dando radioterapia y se analiza si hay receptores de estrógenos positivos. Dado caso de que sí haya, pues se hace el uso de tamoxifeno. En dado de que no, pues no se da la hormonoterapia. Y bueno, tenemos ya un cáncer en etapa clínica 4. Aquí ya es donde el tratamiento va a ser pues de forma paliativa, porque ya no hay como mucho a lo que se pueda acudir, en donde vemos que si hay una respuesta clínica en metástasis al tumor primario, pues vemos si es candidata a mastectomía. Si es así, se hace la mastectomía radical y se continúa con radioterapia y se concluye con hormonoterapia. En dado caso que no, pues se continúa con radioterapia o quimioterapia ya con segunda línea, plurifármacos podría ser, y un tratamiento individualizado, pero esto ya sería pues de forma más paliativa. Ahora, ¿qué debemos de hacer en cuestión a la vigilancia con los pacientes de cáncer de mama? Pues consulta cada 6 meses, los primeros 5 años para continuar evaluándolo. Su estudio anual de mastografía para igual evaluar cambios, progresión. Cada 6 meses con la mastografía, en dado caso de que haya sido cirugía conservadora, y igual aunarle radioterapia. ¿Y en qué momento se va a referir a una unidad especializada a la paciente? Pues cuando hay una tumoración mamaria con características malignas a cualquier edad, cuando ya vemos alteraciones en la piel como retracciones, piel de naranja, descargas de algún tipo por parte del pezón, edema, eritema, etc. Aquí descargas sanguinolentas abundantes, persistentes del pezón. Pacientes que tengan un BRAF 3 para vigilancia, como lo veíamos, cada 6 meses. Ya en algunos casos se ocupa la biopsia, en algunos otros no. Pacientes con BRAF 4 y 5 para toma de biopsia. En cuestión del diagnóstico de hiperplasia ductal o lobulillar, o para una biopsia para establecer diagnóstico definitivo. Y bueno, ya por último, con respecto a cáncer de mama en el embarazo, pues en estos pacientes la mastectomía es estándar y se puede realizar con seguridad en cualquier trimestre del embarazo, lo menciona la literatura, el CTO. La cirugía conservadora está establecida a partir del segundo trimestre. Se aplican los mismos criterios terapéuticos que en la mujer no gestante y se debe evitar la quimioterapia hasta la semana 35. Se puede considerar un parto vaginal después de la semana 38 y se establece que la terminación temprana del embarazo no mejora el pronóstico de la enfermedad. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Una duda, pregunta. Así ya es todo. Así como me dijo mi ex, hasta aquí llegamos. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Cáncer de mama es un poquito, siento que de los cánceres ginecológicos es un poquito más complicado no es complicado, sino un poquito más desde el punto de vista de tratamiento, ¿ok? Y estadificación, un poquito más difícil. Y junto con el cáncer de ovario, en ovario es un poquito difícil por los subtipos, ¿no? Por los tipos histológicos. Es un poquito difícil ahí a veces como llegar, es lo complicado. Cáncer de mama siempre en lo personal se me ha hecho un poquito complicado en la situación del tratamiento, del manejo. Y esto a la vez es un poquito difícil, no tanto por la complejidad en sí, sino que gracias a Dios es donde más ha avanzado la medicina en este tipo de cáncer, ha avanzado mucho y ha dado buenos resultados, y eso es lo complejo, principalmente a eso principalmente, ¿no? Que es la complejidad, pero tiene un lado bueno que gracias a eso las pacientes han mejorado mucho, la tasa de supervivencia ha mejorado bastante.
Y eso es, a eso me refiero más que nada. ¿Va? Y para los puntos importantes que se deben de llevar es principalmente factores de riesgo. Factores de riesgo desde que yo era estudiante ya estaban. Y sin embargo, actualmente no hay como tal un factor de riesgo predisponente, a excepción de los receptores, ¿ok? De los genes del BRA, ¿ok? Que son los únicos que sí son factores de riesgo importante, pero los de la obesidad, alcohol, nuliparidad, ¿ok? Ausencia de embarazo, lactancia, son un poquito difíciles de interpretar porque la gran mayoría de las pacientes no tienen ninguno de esos factores de riesgo. Antes se suponía que los factores de riesgo en cáncer de mama, cuando yo era estudiante, y les estoy hablando de hace 20 años, los factores de riesgo principales para un cáncer de mama, ¿ok? Era estado socioeconómico. Antes se decía que cáncer de mama era de ricos y cáncer de cervix era de pobres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de los factores de riesgo de un cáncer de mama era estado socioeconómico elevado, dieta rica en grasas, ¿ok? Principalmente se le atribuía mucho a la alimentación, al estado socioeconómico, a que no tenían hijos, etcétera. Actualmente eso ya está prácticamente, no en desuso, pero realmente no tiene ningún factor de riesgo. Pueden ser pacientes que han tenido 2, 3 hijos, lactancia, todo, y tienen cáncer de mama, ¿ok? Entonces es prácticamente, no tiene un patrón como tal. Sí, actualmente donde se está yendo más, a las dos corrientes a donde se va el cáncer de mama es a la alimentación y al otro es al genético. O sea, los dos puntos más importantes. Entonces, es donde más se ha estancado esto, bueno, no estancado, donde más le han buscado a factores alimenticios principalmente y a lo genético, ¿no? Y se dice esto porque antes, pues las pacientes, cuando inició el cáncer de mama, que el cáncer de mama, actualmente la dieta rica en grasas, que ya está en todos los niveles socioeconómicos, ¿ok? Recuerden que México es el número uno, entre el número uno, número dos de obesidad. Ahora imagínense, se le atribuye a que la dieta rica en grasa es un factor predisponente para cáncer de mama. Ahora, la dieta rica en grasas la tiene desde el más pobre hasta el más rico, ¿no? Tenemos un consumo excesivo de grasas. Entonces, por eso se está yendo ahí la corriente. Entonces, aquí en los factores de riesgo se los pueden aprender. Son clásicos esos factores de riesgo de nuliparidad, alcoholismo, la ausencia de la lactancia. Prácticamente esos han sido clásicos. El más importante, ¿ok? Es en los no modificables, son los antecedentes genéticos, ¿ok? De las expresiones de los genes BRCA1 y 2, ¿ok? Son los principales factores de riesgo. Diagnóstico. El diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico de cáncer de mama, ¿ok? Primero está en el tamizaje, pero antes el tamizaje es la autoexploración. Es importante que la paciente se haga la autoexploración y como lo comentó su compañero, no es porque detecte tumores de menor tamaño, la importancia es porque se conocen sus senos, la glándula mamaria, que pueden llegar a percibir, ¿ok? Alteraciones susceptibles, ¿ok? Entonces, como bien lo conoció, la mujer conoce bien su mama y puede detectar ciertas alteraciones, ¿ok? Esto es básico, que todas las mujeres hagan su autoexploración, ¿ok? El segundo punto, la importancia es el cribado, el tamizaje. Recuerden que mujeres por arriba de 40 años, de ley se tienen que hacer su mastografía, arriba de 40 años. Por debajo de los 40 años se realiza ultrasonido.
ultrasonido mamario y esto va en relación con la densidad de la glándula mamaria. ¿Va? Se tienen que realizar su ultrasonido dependiendo de los hallazgos que se encuentren, es cómo voy a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en algunos casos en la mastografía se ven microcalcificaciones que nos hacen sospechar o tenemos que descartar que no sea un cáncer primario, un cáncer in situ, ¿ok? Para, y en otro ejemplo podemos tener una mastografía con un nódulo o una mama, pero un nódulo, supongamos, de 1.5 centímetros, ¿ok? Que incluso se llega a palpar, ¿ok? En la paciente que tiene microcalcificaciones, pues lo que vamos a tomar es una biopsia guiada por aguja, ¿ok? Y en el otro podemos hacer un trucut, ¿ok? A eso, no sé si puedes poner tu diapositiva de los diagnósticos, donde venía trucut, por ejemplo, ahí, acá. Entonces, todo esto del PAD, de biopsia guiada con aguja fina, ¿ok? De la biopsia como tal, va a depender mucho de del caso clínico que tengamos enfrente. Si llega una paciente con ustedes y una mastografía donde tiene microcalcificaciones, va a ser una biopsia guiada por aguja. Es decir, es más, esas microcalcificaciones ni se palpan, o sea, ni se palpa. Es más, y como nos guiamos es por las coordenadas que nos da el ultrasonografista, nos dice, está en la parte, en el cuadrante superior derecho, vas viendo, vas guiando a donde ponen en el pezón, sacas tu reglita y dices más o menos por acá. ¿Ok? Como no se palpa, no se toca, así cortes, así hagas una incisión grande, así lo que hagas, no las vas a ver, no las vas a palpar. Por lo tanto, en el mastógrafo, en la unidad de rayos X, están las pacientes, se realiza se realiza la mastografía, se guía, se va poniendo una aguja como un arpón, ¿ok? Y el arpón se dispara cerca de las lesiones. Sale la paciente, se mete a quirófano, cortamos, ¿ok? Y donde esté el arpón, toda esa parte se quita. Toda esa parte del arpón que se quitó, porque es lo único que podemos ver, se quita y se manda a estudiar. Prácticamente agarran como un pedazo ahí todo grande. ¿Por qué? Porque no se palpa, no se ven las microcalcificaciones. El patólogo prepara la muestra y estudia esas microcalcificaciones. ¿Por qué? Porque si hacen un corte, infiltran, ya, desde que infiltraste, ya se perdió. Ya ni sabes dónde están. ¿Ok? Inclusive con tumoraciones sólidas nos puede llegar a pasar eso. Cuando la tumoración se encuentra, se apenas si se logra palpar o se medio se palpa y todo, ahí se puede hacer el VAP, ¿no? La, bio- la punción. Con el BAF, lo que pasa es que es una aguja, metemos, disparamos, el famoso trucut y ya tenemos la biopsia. Ahí no cortamos, ahí no pusimos anestésico, nada. Así, tuc, disparamos, ese es el famoso trucut y ya. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos sobre el nódulo, nos reportan y si nos dicen que es un cáncer, ¿ok? Ya que es positivo, la paciente tiene un buen resultado porque ya el oncólogo va a tomar la mejor decisión quirúrgica. Porque cuando nosotros entramos, cortamos y todo,
ya hicimos todo un show en esa mama y si sale positivo, allá ahí mismo ya echamos a perder todo el campo quirúrgico. Cuando hacemos el TrueCut, ¿ok? E incluso se puede, dan el resultado y ahí mismo se empieza a hacer la mastografía, y esto, la mastectomía, y esto mejora mucho el pronóstico de la paciente. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones por qué uno y por qué otro. Conclusión, arriba de 40 años, mastografía, menor a 40 años, ultrasonido mamario, nos los van a dar en clasificación en BIRAPS 0 a 5, ¿ok? Y ya no se comentó el compañero, eso sí apréndanse, eso sí se lo tienen que aprender. La clasificación BIRAPS, eso es de ley que se tienen que aprender la clasificación BIRAPS, ¿ok? Ustedes no van a hacer un TrueCut, ustedes no van a hacer una biopsia guiada. Es más, ni nosotros realizamos la biopsia guiada. Cuando nosotros tenemos una mastografía, gineonco, ellos son los que hacen ¿cómo se llama? El arpón, ¿ok? De hecho, ellos son los que lanzan el arpón, ¿ok? Ellos son los TrueCut sí pueden llegar a hacer en algún momento, eso sí, todos en algún momento podemos realizar perdón, el TrueCut, sí lo podemos realizar. ¿Ok? Biopsia guiada por arpón, esa no, esa la hace. Pero lo que sí se deben de aprender, porque eso es de ley que se tienen que aprender, es el BIRAPS, porque ustedes van a mandar a hacer el ultrasonido en una paciente que tiene alguna sintomatología mamaria. Ustedes van a mandar, ustedes van a hacer los médicos de primer contacto, donde van a mandar a hacer la mastografía y deben de saber interpretar el BIRAPS que está manifestando el médico radiólogo. Eso sí, ustedes deben de saber qué les está diciendo el radiólogo de lo que está encontrando. Eso se deben de aprender el BIRAPS, ¿ok? Y de acuerdo al BIRAPS, ¿ok? Las opciones de tratamiento que les van a preguntar, perdón, las opciones de tipo de biopsia que sería lo ideal. Entonces, en conclusión, cuando las manifestaciones no se palpan, no se tocan, o son microscópicas, muy pequeñas, va con arpón. Cuando se toca el nódulo o el nódulo está muy profundo, ¿ok? Puede ser un TrueCut. Si el nódulo es muy palpable y todo, ahí se puede hacer una biopsia excisional, es decir, se quita completamente y se manda a estudiar. Esas por lo regular hacemos cuando el BIRAPS es de bajo grado, principalmente un BIRAPS 2 o un BIRAPS 3, ¿ok? Porque incluso cuando nos dan un BIRAPS 3, el seguimiento es cada 6 meses, ¿ok? Porque nos dicen que muy probablemente es benigno, pero siempre, siempre lo quitamos. Muchas de las pacientes cuando tienen el nódulo, pues no se sienten a gusto, no se sienten seguras y pues mejor lo quitamos. Ahí sí se puede hacer una biopsia excisional. ¿Ok? ¿Listo? Y con respecto, es una de también donde hay clasificación en el cáncer de mama. Otro punto importante que deben de saber es sobre el conocimiento del tratamiento, que es quirúrgico, es con quimioterapia, radioterapia, pero lo más importante es que dependiendo de las expresiones hormonales, ¿ok? Es también de acuerdo al tratamiento que se puede dar y al pronóstico, ¿ok? Antes en mi época había que el HER2, que si había expresión hormonal, sí, pero era así como algo teórico. Ahora actualmente toda biopsia que sale positivo para cáncer se realiza todo. ¿Qué receptores tiene? Porque si expresa receptores, el pronóstico es mejor. Si tiene receptores para estrógeno, son pacientes que son candidatas a inhibidores de aromatasa. Si tiene receptores para un HER2, el tratamiento, ahí como lo ponen, es el trastuzumab, ¿ok? Es de mal pronóstico, pero ahora con este medicamento mejora mucho el pronóstico.
Cuando es un triple negativo, es decir, no expresa ningún receptor, el pronóstico es malo. ¿Ok? Es malo porque no tienes ningún arsenal contra qué lo vas a dirigir. ¿Va? ¿Listo? No sé si existe alguna duda o pregunta. ¿Todo claro? Bueno, entonces ya saben que tamizaje para cáncer de mama, lo que van su mastografía a partir de los 40 años, revisiones. Eso sí, aprendan a hacer la revisión. Ustedes tienen que saberlo porque el médico de primer contacto debe de dominar la revisión. Ustedes van a enseñar a las pacientes, en el servicio social van a enseñar a las pacientes a cómo revisar su mama. ¿Okay? Y deben de saber que no van a pedir ultrasonido mamario, ¿okay? Para una mastografía a una paciente de 27 años. Un ejemplo, ¿no? Ustedes saben saber que hay sus indicaciones cuando lo vamos a hacer tempranamente y se va a hacer tempranamente cuando la paciente tenga familiares directos de cáncer de mama. Si no, no tiene por qué realizarse. ¿No? Listo. Pues eso sería todo. Entonces nos vemos el miércoles para terminar nuestro temario. Entonces, ahí es donde quedó mi temario. Entonces el miércoles... endometrio y ovario, ¿verdad? Sí, doctor, me parece que así es. Y me mandan la clase porque ahora, por ejemplo, no me mandaron nada de clase. ¿Va? ¿Listo? Pues nos vemos el miércoles. Gracias, Muchas doc. gracias. Que estén Gracias, bien. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, Doc.